Hay sueños que Dios da en la madrugada, sueños tan grandes que asustan, tan reales que los puedes tocar. Pero a veces el camino hacia ese sueño pasa por el lugar más oscuro que jamás imaginaste. Se llama el pozo. Y José lo conoció bien. 17 años, túnica de colores. Su padre lo amaba más que a sus hermanos mayores. Dios le dio 2 sueños en la noche oscura. Las gavillas se inclinaban, era su figura. Sus hermanos lo vieron y el odio creció. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, preguntó. Lo tiraron al pozo sin agua y sin piedad. Lo vendieron por 20 monedas de maldad. La túnica manchada de sangre de animal. Le dijeron al padre, lo mató una bestia mortal. Jacob lloró sin consuelo por su hijo José, pero Dios tenía un plan que nadie más ve. En Egipto vendido como esclavo sin valor, sirvió en casa de Potifar con fe y con honor. Dios estaba con él aunque no lo podía ver. Todo lo que hacía empezaba a florecer. Pero la mentira llegó como siempre llega. La esposa de Potifar con acusación entrega a la prisión más oscura. Fue a parar José sin haber hecho nada, solo por su fe. Años en la cárcel sin ver la salida, sin entender por qué Dios callaba en su vida. El copero olvidó, nadie lo recordó, pero en el silencio Dios no lo abandonó. Lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo estaba usando para algo mayor. No fue el olvido, no fue el abandono, fue el camino más corto hacia su propósito y honor. El sueño no murió en el pozo, el sueño no murió en prisión, el sueño no murió en el olvido, el sueño vive en las manos de Dios. Del pozo al palacio, eso solo lo hace Él. Lo que el enemigo enterró, Dios lo convirtió en poder. El sueño no murió, el sueño no murió. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. 2 años después el faraón soñó 7 vacas gordas, 7 flacas las devoró. Nadie lo entendía, nadie lo podía explicar, hasta que el copero recordó a José en ese lugar. Y hay un joven hebreo que interpreta con verdad. Lo sacaron de la cárcel con urgencia y autoridad. José se paró ante el faraón sin temblar. Lo que Dios le reveló empezó a declarar. El faraón lo miró y dijo sin dudar, ¿dónde hallaremos hombre así para gobernar? Le puso su anillo, lo vistió de lino real. Del pozo más profundo el trono imperial. Lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo estaba usando para algo mayor. No fue el olvido, no fue el abandono, fue el camino más corto hacia su propósito y honor. El sueño no murió en el pozo, el sueño no murió en prisión, el sueño no murió en el olvido, el sueño vive en las manos de Dios. Del pozo al palacio, eso solo lo hace Él. Lo que el enemigo enterró, Dios lo convirtió en poder. El sueño no murió, el sueño no murió. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Escúchame bien. Todos tenemos un sueño que Dios nos dio, pero a veces es inevitable sentir que estamos en el pozo.
Ese lugar donde nadie te ve, donde te traicionaron, donde todo parece injusto, donde esperamos respuestas que no llegan a la velocidad que queremos. Y te preguntas, ¿se olvidó Dios? ¿Murió el sueño? Me equivoqué. Pero recuerda esto: José esperó 13 años. 13 años donde nada tenía sentido, donde el sueño parecía muerto. Pero no estaba muerto, estaba en proceso. Porque lo que Dios sueña para ti, nada ni nadie lo pueden enterrar. José por mucho tiempo se sintió perdido, pero cuando se paró ante el faraón, miró atrás y entendió todo. Cada traición era un peldaño, cada pozo era preparación, cada prisión era el aula donde Dios lo formaba. Y lo que sus hermanos planearon para destruirlo, Dios lo usó para cumplir el sueño. Y aunque hoy no entiendas nada, Dios sigue escribiendo tu historia. Y cuando llegues donde el faraón, todo tendrá sentido. El sueño no murió en el pozo, el sueño no murió en prisión, el sueño no murió en el olvido, el sueño vive en las manos de Dios. Del pozo al palacio, eso solo lo hace Él. Lo que el enemigo enterró, Dios lo convirtió en poder. Lo que tus hermanos planearon para mal, Dios lo convirtió en tu bien total. 13 años en el pozo sin ver la señal, y Dios lo llevó al trono imperial. Del pozo al palacio, del pozo al palacio. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. El sueño no murió. Y cuando José se paró en el palacio, pensó que todo había terminado. Pero no sabía que los mismos que lo vendieron iban a volver. Y esta vez la historia no sería sobre sueños, sino sobre perdón. El sueño no murió, y el perdón tampoco tiene que morir.